que ustedes vean. Les prometí que les iba a hablar de el otro tema relacionado con el hogar María Auxiliadora y lo que dijo ayer el presidente sobre el padre José Héctor González. Adelante. Del rechazo que generaron 10 personas en la ciudad de Chitré. Por la ministra me he enterado de mucho más. Lo único que quiero decir es que es un problema humano, muy, muy profundo y delicado, independientemente de su condición de salud física o mental. Son seres humanos que no tienen a nadie en la tierra. O sea, son ellos con ellos, punto. Y lo que he escuchado es muy dramático, que verdaderamente yo no creo que favorezca repetirlo. Uno lo usa como información para comprender la profundidad y la magnitud de un problema en efecto heredado, completamente fuera de toda sensatez administrativa, política, humana, y poniéndose uno la mano en el corazón. A mí me parece que faltó humanidad en el tratamiento de esta situación. Faltó humanidad, y creo que manipularon eso para crear en una burbuja un problema que debía producir solidaridad social. Hombre, si estas pobres personas no se querían allí, el gobierno nacional buscó una solución a una crisis que había allá, en Tocumen, en el KIS, que dicho sea de paso se le va a meter ya la mano y se va a reestructurar de una forma para dividir los unos y los otros, o las otras. Pero no era para ese levantamiento popular en Chitré. A todos nos toca. El que por gracia de Dios no tiene un hijo o familiar con algún tipo de discapacidad, tiene amigos, tiene hijos de amigos que sufren en mayor o menor escala de este tipo de problemas. Y no por eso uno los va a agarrar como gobierno y tirarlos a la calle. Porque esa gente no se puede tratar así. Me preocupó mucho, y lo digo, y mi esposa se lo comunicó a Monseñor Ulloa, que haya sido un sacerdote de Chitré en un púlpito el que llamó a estas acciones en gran medida. Eso no se hace. Supuestamente la iglesia no somos todos. Ellos también. Se dice, son hijos de Dios. Y a mí en lo personal, créanmelo, que sí me preocupa. Me preocupa. Hemos encontrado una solución temporal mientras se resuelve. Yo espero que sea así. Pero este es un tema más que... sí, es un problema social grave y donde ha carecido la humanidad. Le pido a Dios que me dé la sabiduría necesaria para argumentar y aclararle al señor presidente cosas que quizás, evidentemente, la ministra Carles no le dijo, porque no quiso o porque no le conviene. Presidente, lo primero, inhumano también es tener a un pueblo 10 meses sin agua potable. Comencemos por ahí. Y seguir diciéndole tengan paciencia, porque este no es un tema de la noche a la mañana. Eso sí es inhumano, porque hay personas encamadas, niños, hospitales, gente pobre, personas de avanzada edad que no tienen para comprar agua para tomar y que viven solos y que no saben de dónde sacan el agua, por lo tanto tienen que tomar esa porquería que está saliendo por el grifo. Comencemos por ese lado de lo inhumano, que es responsabilidad del gobierno
de resolver. 10 meses. En 10 meses se puede construir un edificio, si hay voluntad. Lo segundo, que le aclaro, el padre José Héctor González es un líder en la comunidad chitreana, querido, respetado, admirado por el pueblo chitreano, por el pueblo azuerense, porque ha laborado en las dos provincias, en la diócesis de Chitré, que integra Herrera y Los Santos. Y el padre no se paró en el púlpito porque una mañana amaneció con ganas de hacerle daño a nadie. El padre recibió constantes llamados de la comunidad chitreana para que tratara de mediar en este asunto. Y el padre, por un lado, y miembros de la sociedad chitreana le plantearon a la señora ministra, yo no sé si se lo dijo, señor presidente, varias alternativas conscientes de la situación tan triste y lamentable de estos 10 muchachos, adultos, que estaban en Tocumen desde hace rato, no llegaron el fin de semana del carnaval, desde hace rato. Y la directora de CENIAF, que destituyeron, porque para mí la destituyeron, por la presión, y la ministra del MIDES, la señora Carles, sabían perfectamente que esos adultos no podían seguir conviviendo con menores de edad. Y tuvo el Procurador General de la Nación que tomar una decisión y ordenar que esos muchachos salieran de ese albergue, porque no podían seguir conviviendo con menores de edad. Y la salida más fácil que encontró la señora ministra fue llevarlos al Hogar María Auxiliadora de Chitré, sacrificando a más de 20 niñas en condición vulnerable, que muchas de ellas tampoco tienen papá ni mamá, y que van a ese lugar a estudiar. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde pernoctan, donde viven de lunes a domingo. Entonces, por eso el padre hablaba de no se puede cerrar un hueco abriendo otro hueco. Y el propio sacerdote, a quien tenemos que apoyar, porque me da miedo que le vayan a hacer algo o que lo vayan a sacar de la región de Azuero y lo manden, no sé, para Etiopía. El propio sacerdote le ofreció a la ministra, y hay testigos de lo que estoy diciendo, hasta la casa cural le ofrezco, y así se resuelve momentáneamente el tema de los muchachos y no nos tocan a las niñas, que también tienen derecho a tener una cama, un hogar, un techo para estudiar a partir del lunes 2 de marzo. Llevaron a la ministra a Nutrehogar en Monagrillo para que tuviera la oportunidad también de ver esa estructura y poder alojar allí a esos muchachos. No quiso. No quiso la ministra, un lugar que está sin nadie adentro, desocupado. Entonces, ahora resulta que el malo de la película es el sacerdote, que es el pastor nuestro, que es la figura que nos acompaña, que nos orienta, que nos guía, a quien admiramos, respetamos, queremos con todo el corazón. Ahora resulta que los cañones apuntan al sacerdote, que no tiene un centímetro, un milímetro de culpa en que la CENIAF y el MIDES no hayan podido resolver un problema que ellos sabían perfectamente que estaba sobre el tapete. Porque no fue, el gobierno no entró el lunes o la semana pasada. Este gobierno comenzó el 1 de julio del año 2024. Va para 2 años. Y la ministra y la directora de CENIAF sabían perfectamente lo que estaba pasando en el CAI en Tocumen. Y no lo resolvieron. Revienta porque la diputada Alexandra Brenes
presentó las denuncias luego de una visita realizada a ese lugar. Si no, no nos hubiésemos enterado de nada y se hubiesen quedado callados. Y ahora resulta que los chitreanos son los culpables y el padre José Héctor González, a quien tenemos que apoyar, repito, tenemos que apoyar, es el culpable. ¿Por qué llamar a Monseñor Ulloa, me pregunto yo, para dar querellas o quejarse? ¿De qué? La iglesia, usted lo acaba de decir, somos todos, y la iglesia tiene la responsabilidad también de salir al rescate de estas niñas que están en estado de vulnerabilidad y que podían perder el año escolar 2026. Y eso no quiere decir que el pueblo de Chitré no era consciente de la gravedad del problema de estos muchachos, que no debían haber sido llevados a ese lugar, porque allí no hay un personal especializado para atender a personas con este tipo de discapacidad. Estos muchachos tenían que ser llevados a un lugar y ser atendidos por profesionales. No quiero hablar de lo que se vivió del lunes de carnaval al martes de esta semana dentro de ese hogar. Riñas entre ellos, agresiones, porque no son niños o jóvenes o adultos normales. Esas personas son personas especiales. No puedes abandonarlos en un lugar así. Entonces, ahora resulta, señor presidente, que el pueblo de Chitré es inhumano, cuando incluso se les trató de dar a ustedes una solución, que yo no sé si la ministra le dijo, pero yo sí se lo digo. Por eso lo invité, señor presidente, a que fuera a Chitré y se diera un baño de pueblo y hablara con la gente y conociera los problemas, porque una cosa es lo que a usted le cuentan, que a veces lo envenenan, y otra cosa son las verdades y las realidades. Y el padre también salió en defensa del problema del agua en Chitré, porque él también forma parte de la comunidad chitreana y padece los mismos problemas y dificultades que padece el pueblo de Chitré. ¿O es que el padre vive en otro planeta? La iglesia somos todos. Claro que somos todos. El presidente tiene la responsabilidad de saber que siempre hubo buena voluntad de ayudar, de ofrecerles alternativas adecuadas. Y el padre siempre se refirió a estos muchachos con respeto, como nuestros hermanos que requerían una mejor ayuda. Y yo soy testigo de eso. Así que llamar a Monseñor Ulloa, y ayer se lo dije y hoy se lo repito, Monseñor Ulloa es un obispo que tiene la misma jerarquía que tiene todos los obispos de este país. Y Monseñor Ulloa no puede llamar para regañar a un padre de Chiriquí, ni a un padre de Chitré, ni a un padre de Veraguas, ni a un padre de Coclé, porque en cada una de estas diócesis hay un obispo, igual que Monseñor José Domingo Ulloa. Y jamás él cometería el irrespeto de llamarle la atención a ningún sacerdote por algo que no tiene sentido y encima en el que, o de lo que él no tiene la autoridad, o para lo que él no tiene la autoridad. Él puede hablar con los sacerdotes de la arquidiócesis de Panamá. ¿Y por qué se llama arquidiócesis de Panamá? Por el volumen de feligreses que hay en la provincia de Panamá, que es mucho más grande. Es la única arquidiócesis que hay en este país. Las demás son diócesis. Y cada obispo está a la par del otro. Allá en Chitré, que contempla Herrera y Los Santos, está Valdivieso. Y tiene la misma jerarquía que tiene Ulloa. El señor Ulloa no puede decirle, Valdivieso, saca al padre tal, porque no me gustó lo que dijo. No puede. Así se maneja la iglesia.
Eso significa que hay un total desconocimiento de cómo se conduce y se maneja la iglesia. Es más, el Papa es el obispo de Roma, para que ustedes sepan, con una jerarquía que es o ha sido electo como el Papa de la Iglesia, la máxima autoridad de la Iglesia a nivel internacional. Pero así se maneja la Iglesia. Y el padre José Héctor no ha hecho nada malo. Y yo defiendo a mi pueblo y a mi sacerdote. En Chitré lo que sobra es humanidad, es amor, es cariño al prójimo. Por eso siempre se ha dicho que en Chitré nadie es forastero, señoras y señores. Por esa razón. Y si ha habido un pueblo noble con esas niñas, ha sido el pueblo de Chitré, que las ha recibido, les ha dado amor, les ha dado cariño y siempre ha estado allí para apoyarlas en todas sus necesidades. Así que le aclaro, señor presidente, para que tenga claro y deje el odio hacia Chitré. En Chitré no lo odian a usted. En Chitré lo que quieren es un aliado en usted. Vamos con deportes rápidamente y regresamos con Orlando Fujitsu.